Queridísimo, apreciado y especialmente admirado ingeniero Carlos Julio Cuartas, es un placer para nosotros poder contar con su presencia aquí en nuestra Facultad de Ingeniería, en su casa por muchos años, y especialmente poder volver a contar toda esa historia de vida que, de por cierto, es muy interesante y tiene muchos detalles y muchas cosas que mostrarle a esta nueva audiencia, a estos nuevos muchachos que también hacen la Javeriana, y volverla a retomar con quienes hemos hecho también parte de conocer esa historia suya. ¿Cómo está? Y bienvenido a esta entrevista. Pues muchas gracias, María Fernanda. Yo muy contento de estar en este encuentro con ustedes, con la facultad. Muy complacido, porque pues la facultad seguirá siendo mi facultad, graduado en el año 76 y pues decano académico del 86 al 90, pues uno, y profesor hace mucho rato y en la actualidad catedrático. Entonces, eso es un vínculo bastante fuerte. Claro, ingeniero. Y de pronto, haciendo un pequeño contexto así, de grosso modo, sobre su hoja de vida. Soy de Ibagué, que nací allá y estudié todo el colegio con los hermanos maristas, y de 16 años llegué a la Javeriana el año entrante, hace 50 años. Eso es una barbaridad, ¿sí? Son Claro muchos. que sí, ingeniero. Yo llegué muy jovencito a estudiar a la Javeriana. Mi papá era médico, mi mamá pues la esposa del médico y la mamá de 6 hijos, todos buenos estudiantes, un hogar de, como dicen los españoles, de lo que ya no hay, ese es un mundo muy diferente. Y llegué a la Javeriana a estudiar por una razón que a mí me encanta, y es mi padrino de bautismo fue un obispo, muy amigo de mi papá. Y ese señor, Buenaventura Jáuregui, era muy amigo del decano de ingeniería, porque la iglesia catedral de Zipaquirá se había averiado con un temblor y Álvaro Silva Fajardo, el decano, había sido el ingeniero que le había ayudado para reparar la iglesia. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato, Monseñor Buenaventura dijo: pero ¿cómo así que no se va a venir a estudiar a Bogotá y se va a quedar en Ibagué? No, señor, para la Javeriana, y nos vamos a hablar con el decano de ingeniería. Entonces, ahí hubo ya una preselección de la carrera, porque si él hubiera sido amigo del decano de Derecho o amigo del decano de Nutrición, pues hubiera sido un ingreso diferente. Yo no sabía exactamente qué estudiar. Sin embargo, ingeniero era muy bueno en matemáticas, tengo entendido, desde pequeño, y ganó bastantes medallas. Dentro de eso fue ganador de una medalla que se llama Corazón Valiente. Imagínense. Y desde ahí comenzaron todos estos reconocimientos, y digamos que el inicio de lo que iba a ser usted a futuro, de cierta manera, porque era un estudiante muy juicioso, muy aplicado y excelente en el área de las matemáticas, que está muy relacionado con la carrera que a la larga usted estudió. Pero no había pensado en ingeniería. Yo le enseñaba a mis compañeros y a otros muchachos cálculo en Ibagué, y dejé cálculo en 5 en bachillerato, y mi papá me compró el libro de Chaun, que en esa época era pues toda una maravilla tener uno el libro de Chaun, que eso no se conseguía. Yo lo compré aquí en Bogotá y lo llevé para Ibagué, y eso fue lo máximo. Fui muy buen matemático. No toda la vida, porque parece que en primero de primaria no me fue tan bien en aritmética. Pero sí fui buen matemático, y, por ejemplo, la historia no era mi debilidad, para nada, ni la literatura, eran más las matemáticas y este tipo de cosas. Y entonces la otra razón por la cual estudié ingeniería civil fue porque cuando llegué con el obispo a la Javeriana, hace casi 50 años, me encontré con alguien de Ibagué, Mauricio Arbeláez. Mono, ¿usted qué hace aquí? Le dije: no, aquí vengo a hablar con el decano. Entonces le dije: ¿y usted, Mauricio, qué va a estudiar? Entonces me dijo: yo ingeniería civil. Le dije: ah, bueno, aquí nos veremos. Y yo entré donde el decano, me hicieron examen, todo me fue muy bien. Entonces el decano me dijo: ¿y usted qué quiere estudiar? ¿Ingeniería civil, ingeniería electrónica o ingeniería industrial? Que eran las 3 carreras que tenía la facultad en el año 72. Entonces yo dije: aquí solo no me quedo.
Mauricio va a estudiar civil, yo estudio ingeniería civil. Por eso soy ingeniero civil. Interesante, ingeniero. Bueno, egresado del programa de Ingeniería Civil en el año 76, como usted lo mencionó, y a partir de ello también comienzan unas nuevas aventuras, porque todo el mundo pensaría que desde ese momento en que usted se gradúa ingeniero, entra inmediatamente a la Javeriana, y no fue así. Usted viajó, estuvo nuevamente, digamos, sé que estuvo en Escocia, volvió otra vez a Ibagué, regresa a Bogotá y ocupa cargos interesantes como el jefe de basuras en el Ministerio de Salud. Pero antes, ahí hay que decir una cosa, antes de graduarme, este año en el año 75, es decir, estamos hablando de 46 años, Sí, más o menos. firmé contrato laboral con la Javeriana. Ajá. Yo empecé a trabajar de tiempo completo como auxiliar de laboratorio. Entonces, y profesor, yo empecé a dictar clases antes de graduarme. Antes de graduarse, siendo aún estudiante. Claro, y el contrato laboral se remonta al año al año 75, es decir, son 47 años de vida laboral con la Javeriana. Ujú. Entonces, las aventuras empezaron antes del grado, porque imagínense, uno sin terminar la carrera, yo me gradué de 20 años de ingeniero y empecé mi contrato laboral de 18 años, de 19 años. Es una cosa temprana, ¿sí? Siendo Y, muy joven, ingeniero, sí. y esas fueron mis grandes obras de ingeniería. El laboratorio de hidráulica que hace 5 o 6 años destruyeron para que Ujú. levantar la torre. Entonces, allá quedaron mis primeros años y mis tiempos de trabajar como ingeniero antes del grado. Antes Y para mí es importantísimo esa época de mi vida. Me conocieron y yo puse mucho pereque en la Javeriana. Desde entonces, desde ese momento. desde ese Pero momento. hubo un tiempo, ingeniero, como le comentaba, en el cual usted tuvo que vivir, digamos, como una aventura de trabajo fuera de la universidad, en Claro, donde usted viaja a Escocia, regresa nuevamente al país, ocupa cargos en el Ministerio de Salud. Algo muy importante es que también trabajó en el proyecto de ley sobre los residuos sólidos de esa época. sí. Trabaja con la Universidad del Tolima. Entonces, es una serie de actividades y de cargos que usted ocupa previos, digamos que a entrar ya de manera formal a lo que es la Universidad Javeriana, como ya esos primeros años de trabajo después de haberse graduado. Sí, ¿Cómo digamos, es toda esa aventura, ingeniero? no, veo que estudió mis andanzas. Espero que no haya ido muy en detalle, porque eso me parece muy grave. No, no, ahí, cuando yo terminé la maestría, que fue en julio de 1981, me regresé al país y entonces la maestría la hice en Glasgow, en Escocia. Llegué a Bogotá convencido de que la Javeriana me recibía y el padre Maldonado, que como digo yo, ahora es un edificio, me dijo, no, 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 yo todavía no lo vinculo de tiempo completo, hay que dejarlo crecer un poquito y no me recibieron en la Javeriana y me tocó buscar puesto. Entonces por eso terminé de jefe de basuras y trabajé allá en el Ministerio de Salud y trabajé también en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, pero en el año 83 ya me vinculé otra vez como profesor, pero con una cosa muy linda porque hubo un periodo en que el decano estuvo en licencia un año, que era en ese momento Fernando García. Entonces al director de Ingeniería Civil lo encargaron de la decanatura de la facultad. Y yo, que era jefe de la sección de laboratorios, me encargaron de la dirección de carrera. Entonces fui director de carrera durante el año 83. Ese es un año muy importante en mi vida. Y ese año también me eligieron presidente de la Asociación de Ingenieros Javerianos. O sea, hice esa moñona entre la Asociación de Ingenieros Javerianos y la dirección del Departamento de Civil. Y ese año fue absolutamente fascinante para mí. Fue fantástico. Muy joven, tenía 30 años, ¿sí?
No, perdón, en el No, año porque a los 30 fue decano, ingeniero. estaba de 28, 2 años después a los 30 fui decano. Me fue tan bien que los estudiantes mandaron una carta pidiendo que no me quitaran de director de departamento. Y esas cartas en la Javeriana nunca son bien recibidas. Entonces, ¿qué pasó? Que me tocó irme a trabajar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como secretario ejecutivo y interrumpí de nuevo mi vínculo laboral. Y estando allá fue que me llamaron y me dijeron, listo, queremos ahora no que sea director de carrera, sino decano de la facultad. Y eso fue en el 86, cuando tenía 30 años. Danos. Ingeniero, un hombre de grandes aspiraciones, muy reconocido en la universidad, porque le puedo asegurar que usted le puede preguntar a cualquier persona en la universidad quién es el Mono Cuartas y todo el mundo lo sabe perfectamente. Pero la culpa la tienen las inducciones, porque a punta de inducciones y de conferencias todo el mundo se entera de uno. Y adicional a su trayectoria, ingeniero, ¿qué es para usted o qué significa para usted ser javeriano? Pues Después de haber pasado toda esta larga trayectoria, de haber pasado por diferentes cargos, de haber interactuado con distintas personalidades de la universidad, ¿qué significa para usted ser javeriano? Pues en la última reunión de Cardoner, yo dije que el gran desafío que tenía la Javeriana para seguir siendo fiel a su identidad era mantener el humanismo cristiano en estos tiempos en que todo lo rige la tecnología y el dinero. Entonces, ¿qué es un javeriano? Pues es una persona que se enmarca exactamente en eso, ¿sí? Que defiende el humanismo cristiano y no se deja atrapar y arrodillar ni por la tecnología ni por el dinero. Eso me sirve para enmarcarle las tres palabras que yo siempre he defendido como síntesis de lo que es la javeriana. La primera, el servicio, lo dice el himno, servir es siempre renacer, entonces, y el servicio implica pensar siempre en los otros. Servir es porque hay alguien más en la vida de uno a quien uno dirige sus obras. La segunda palabra era la justicia, porque lo que buscamos es un mundo más justo, y eso es tremendamente cristiano, ¿sí? Y lo tercero, que es muy propio de la Javeriana, que le apuesta a la sabiduría, una palabra preciosa que viene desde el Evangelio y de todo el mundo, que está por encima de la información, encima del conocimiento. Entonces, la sabiduría es un pilar para mí de las grandes estrellas. Yo miro la justicia, yo miro el servicio, pero me fascina la sabiduría. Y todo esto en un contexto de excelencia, porque si hay algo que yo rechace poderosamente es la mediocridad. Todo el problema de corrupción nace de gente mediocre, que lo que quiere es el atajo y no quiere trabajar sin el dinero fácil. ¿Y eso qué es? Esa es la corrupción. Entonces, ese espíritu de la excelencia que me inculcaron desde el colegio, la casa y la universidad, yo creo que es otro de los nortes que tiene que tener un javeriano. Por eso un javeriano jamás, si es verdaderamente javeriano, será corrupto. Jamás. Será pobre, pero no corrupto. Ese es Muy un bien. poco como el ideal de los javerianos. Ingeniero, bueno, usted llega a ser egresado de Ingeniería Civil, a estudiar este programa, digamos que por cosas de la vida. ¿Qué es lo que más resalta de su carrera hoy en día? No, no, la dispersión. A mí me tranquilizó muchísimo una vez que leí algo sobre el padre Félix Restrepo, que decían que el padre, si se hubiera concentrado en algo, hubiera sido un hombre muy reconocido, pues más de lo que es, pero que él había sido un hombre con aficiones y mucha dispersión de asuntos. Y yo lo he sido un poco. Yo, como lo dije especialmente cuando hicimos la grabación de Ethos,
Para mí la palabra clave es oportunidades. En la vida uno tiene que ir aprovechando las oportunidades. Hay que buscarlas, pero sobre todo hay que aprovechar las que se presentan. Entonces, a mí se me presentó la oportunidad de entrar a la Javeriana. Se me presentó la oportunidad de ir al exterior a hacer la maestría en salud pública que terminó siendo en Aguas Negras. Se me presentó la posibilidad de ser el autor del proyecto de basuras. Entonces, sí, uno aprovecha esas oportunidades. Me dieron la de decano. Terminó la decanatura y el rector me dijo, Mono, ¿usted quiere venir a trabajar conmigo en planeación de la universidad? Y yo le dije, pero padre, yo de eso no sé. Me dijo, pues yo tampoco, pero vamos a aprender. Y estuve 8 años al lado de Gerardo Arango, trabajando en planeación de la universidad. Entonces, vuelvo y le meto un giro tremendo, ya de ingeniería y educación es planeación universitaria. Y entonces termino eso y me voy a Georgetown a un año sabático, estudio la vida del cardenal Newman, la vida de Jefferson, y al regresar, Guillermo Galán Correa, que había sido decano en economía, me dice, usted lo que tiene que crear es una cátedra de historia de la ingeniería porque no la hay. Y la creamos. Entonces, es una dispersión de temas y de cosas que se viene a reforzar con dos oportunidades magníficas que me dio la Javeriana. Ser decano del medio universitario en artes, no hay nada más lejano de las aguas negras que las artes. ¿Sí? Sí. Entonces, soy 6 años decano en artes. Eso es otra cosa fantástica. Y después de estar unos años trabajando en la oficina de identidad de la universidad, me hacen decano del medio universitario en Derecho. Como digo yo, el solio de Giraldo, porque el padre Giraldo fue una institución en ese cargo, 40 años de decano en Derecho, y llega un ingeniero con máster en aguas negras a ser decano de los abogados, ¿sí? Pero tal vez hay un eje transversal de todo esto que es la historia, de la fascinación por la historia que empezó desde que conocí un profesor en ingeniería que fue Alfredo Beyman. Él era profesor de ingeniería legal, pero era un académico, miembro de la Academia de Historia, miembro de la Academia de la Lengua, ¿sí? Con el doctor Alfredo Beyman, que me llevaba casi 50 años. Él nació en 1909 y yo en el 55, pues 46 años. Amiguísimos, como si yo fuera un hijo y hablábamos los domingos y todo eso, y ahí me empezó a fascinar los temas de historia y los temas de escribir. Empecé a hacer mis primeros escritos, entonces son como las dos grandes aficiones mías, escribir e investigar en historia. Eso es fascinación. Bueno, aparte de dictar conferencias, que usted sabe que eso también me encanta. Ingeniero, y bueno, desde pequeño usted recibió muchos reconocimientos, muchas medallas, pero para usted, ¿cuál ha sido el mayor logro personal en su vida y por qué se siente orgulloso de eso? No, yo no podría sacar el mayor logro. Me parece muy, muy difícil y sobre todo que usted subestimaría muchos logros. Yo creo que el logro de una vida es una suma no de logros particulares, sino integral de todo el conjunto de las cosas que van saliendo, ¿sí? Pues haber sido decano en Derecho es algo espectacular, pero haber sido decano de mi facultad a los 30 años, pues es espectacular, ¿sí? Eh, Esas cosas a mí me fascinan realmente. Entonces no hay un gran logro. Y recibir dos condecoraciones que he recibido que son especialmente valiosas, la Orden Universidad Javeriana y la Orden al Mérito Julio Garavito, porque la una es la máxima que da la universidad y la otra la máxima que da el gobierno de Colombia a un ingeniero colombiano. Entonces, con esas dos ha sido muy importante. Y esto de entrar a la Academia de Historia, pues es que ese es un grupo muy selecto de personas que saben mucho, yo los oigo hablar y que me descubro. Entonces, entrar ahí, yo que soy es un aficionado a estas cosas, pues es un honor inmenso. Entonces, reconocimientos y mayores logros, no me quedaría con uno, María Fernanda.
Perfecto, ingeniero. El pasado 6 de julio usted fue nombrado, como lo mencionó hace poco, miembro de la Academia Colombiana de Historia. ¿Qué significa para usted ser parte de esta comunidad? El, may- Exactamente. el mayor de los honores, ¿sí? Eh, la gente que está ahí y que ha estado, y le nombraría primero al doctor Beyman, pero también le nombraría al padre Briceño, Manuel Briceño, que hoy es el edificio de Filosofía, Ciencias Sociales, Psicología. Padre Briceño fue director de la Academia de la Lengua y fue también miembro de la Academia de Historia. Entonces, llegar a uno a sentarse como entre ellos, muy en el último puesto, pero entre ellos es algo realmente muy honroso. ¿Quién más está ahí? Unos ingenieros beneméritos. El actual presidente de la Academia es Rodolfo Segovia, ingeniero, exministro de Obras Públicas, un tipo muy valioso, es el experto en las fortificaciones de Cartagena. Y el vicepresidente de la academia es un ingeniero javeriano, Santiago Luque, un hombre dedicado a la historia de una manera impresionante y un gran estudioso y conocedor. Pero también estuvo ahí el doctor Pepe de Mier, ya fallecido, un hombre fantástico. Está Gabriel Poveda. Y hay uno en especial que fue el que se empeñó en que yo llegara a la academia, un abogado javeriano que poco es conocido dentro de la universidad, el doctor Antonio Cacua Prada. Él es el autor de la biografía más completa que hay sobre el padre Félix Restrepo, de quien fue muy amigo. Y el profesor Cacua, pues es una eminencia en asuntos de historia. A él lo quiero mucho, él me aprecia mucho y él fue el que promovió mi candidatura en la academia. Entonces, imagínese sentarse uno ahí, sentarse ahí. Pues eso es un honor y un privilegio. Uno va a aprender y a seguir trabajando por estos temas realmente. Eso le quería mencionar, ingeniero. O sea, todos los personajes que usted nos ha nombrado y ahora usted ser parte también de esta comunidad, eso genera un reto. ¿Cuál sería ese reto que viene ahora siendo parte activo de esta academia? Pues yo creo que es un poco consolidar lo que yo he venido estudiando sobre la historia de la ingeniería, que ha sido mi cátedra, en unos documentos y de pronto un libro, porque eso sería como poderlo dejar de manera que pueda perdurar, porque uno dicta las clases, hace artículos por aquí, publica aquí y allá, pero cuando ya usted puede como juntar todo eso, darle una forma y un orden especial, de pronto puede ser un aporte bonito para la historia de la ingeniería en Colombia. Aunque mi perspectiva siempre ha sido teniendo como horizonte la ingeniería en el mundo, ¿sí? No quedarnos solamente entre el sabio Caldas y el doctor Beyman, que ahí se pasaron casi 2 siglos largos de la historia de Colombia, entre el Caldas, que es la figura primigenia de la ingeniería en Colombia, y el doctor Beyman, que es el biógrafo más importante que tiene Caldas, 22 décadas después de él haber nacido, muere el doctor Beyman. Y eso es parte de lo que yo enseño en la clase. Cómo a través del doctor Beyman, yo aprendí de Caldas y el doctor Beyman aprendió de Julio Carrizosa Valenzuela, que había sido decano en ingeniería, y el doctor Carrizosa a través de Jorge Álvarez Lleras. Y se empieza a subirse y termina ¿en dónde? En el mismísimo Caldas. Eso es una maravilla. Ingeniero, nuestra comunidad y nuestros jóvenes y quizás muchas de las personas que lo conocen también se preguntan qué rol ahora está cumpliendo el Mono Cuartas dentro de la Universidad Javeriana. Pues el de una persona de 65 años que casi completa 50 de estar en la Javeriana y los 45 que le decía de vida laboral. El cargo que me dieron después de terminar la decanatura de Derecho en el 2014, que marcó realmente un final, salí muy triste de allá. Yo me hubiera quedado toda la vida en Derecho porque era una magnífica labor la que se hacía allá y en un medio espectacular entre los abogados.
Entonces me nombraron asesor del secretario general, que asesor es una palabra muy grande, pero lo que yo hago realmente es ayudar en los escritos que tiene que hacer la universidad, acuerdos del consejo directivo, resoluciones del rector, materiales para hoy en la Javeriana, borradores de editoriales, discursos. Por ejemplo, en el Hoy en la Javeriana que va a circular ahorita, debe salir un artículo sobre los 500 años del natalicio de Pedro Canicio, un jesuita que la gente solo sabe que hay una comunidad que se llama Pedro Canicio, pero no tienen ni idea quién fue Pedro Canicio. Y los 400 años de la muerte de Roberto Belarmino, otro jesuita que también es conocido de nombre como los edificios, pero nadie sabe quién es. Este par de tipos son los únicos santos jesuitas declarados doctores de la Iglesia. Y en el mundo y en la historia ha habido solo 35 personas que han merecido ser doctores de la Iglesia. ¿Quién se va a acordar de ellos? Pues el Mono Cuartas. ¿Y quién va a escribir sobre eso en el Hoy en la Javeriana? Pues yo, porque si no lo hago yo, pasan esos aniversarios y no se hacen. Hago las inducciones de profesores, de empleados administrativos, ayudo en Cardoner con mi charla sobre San Francisco Javier, que es uno de mis héroes, ayudo con acompañamiento a los que están trabajando en Cardoner, ayudo mucho en la oficina de protocolo. Entonces, son como trabajos varios que solo puede hacer una persona que lleva muchos años, que le gusta la historia, que quiere mucho esto. Entonces, no es un perfil muy definido de funciones A, B, C, D. Trabajo en el comité de planeación de la universidad. Oficios varios, oficios varios. Ingeniero, podríamos decir que el legado del Mono Cuartas es de pronto aterrizar toda esa historia importante de la universidad, plasmarla y que quede para toda la vida. Pues hay dos cosas que yo realmente he venido haciendo. Una es como cronista, ¿sí? El cronista recoge como lo que va pasando. Entonces, yo mantengo como esa dinámica de mantener la historia. Y no solo lo que está pasando, sino también yo recuerdo, les hago recordar, los invito a recordar lo que ha pasado. Es una especie también como de pregonero, entre cronista y pregonero sobre la identidad institucional. Yo creo que esa ha sido mi labor y lo que yo he venido haciendo. Muy metido en eso realmente, en esos dos temas. Otra de las cosas que quisiera hacer, que tengo pendiente, es un folletico sobre la historia de la Javeriana, como el que saqué en el 2006, cuando se cumplían los 75 años, que la titulamos Relieves. Yo quisiera actualizar eso y que esa publicación esté al día. Eso hay que hacerlo también. Hay muchas cosas que hacer, pero el virus no deja. Nos ha pausado un poquito, pero seguimos adelante, ingeniero. Téngalo por seguro. Eso Ingeniero, es, después de haber alcanzado tantos éxitos en su carrera profesional, porque así ha sido, ¿cuáles son los planes para el futuro? yo le dije fuera de cámaras que lo que uno empieza a pensar en este momento es en el ancianato. Usted me dice que es temprano, pero yo le digo que no tanto. ¿Por qué? En la primera o segunda clase de mi curso, siempre les digo a los alumnos que en la vida hay tres etapas. Una de entrada, una de salida y una que es la vida, realmente. ¿Sí? La verdadera espacio donde usted hace, se desarrolla, molesta, pone pereque, donde usted cuenta. Usted no cuenta cuando está entrando, ni usted cuenta tanto cuando está saliendo, porque los protagonistas son los que están en la mitad, en el escenario. Entrando en la vida uno se gasta 20 años. Uno antes de los 20 años no tiene ni idea de qué se trata eso. Bueno, hay gente que a los 50 tampoco saben, pero por eso a mí
me parece increíble ver a estos muchachos en la calle gritando, pensando que pueden arreglar el país. No tienen ni idea, pero ni idea de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, hay 20 años entrando y póngale que hay 20 años saliendo. En la mitad solo hay 40 años, porque una vida son 80 años, alrededor de 80. 20 entrando, 20 saliendo, le quedan 40, que van entre los 20 y los 60. Entonces, cuando usted a los 60 le avisan que está en camino su pensión de vejez, porque eso es lo que dice la resolución, pensión de vejez, no le dice pensión por méritos, pensión por éxitos, no, 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 pensión por vejez. ¿Usted qué siente? Que adelante solo quedan dos posibilidades. Una, segurísima, la muerte. Y otra, el ancianato, que de pronto uno se alcance a escapar del ancianato, ¿sí? Ay, ingeniero. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y yo, hay una frase muy linda del sabio Caldas se me quedó hace mucho rato, que resultó no ser de Caldas, sino de un jesuita. Y me fascina que Caldas, en una de sus cartas, cita al jesuita, sin decir que es jesuita. Ese jesuita se llamaba Juan Andrés, el padre Andrés, el apellido. Y la frase Caldas no la cita exactamente y después se la adaptaron y la frase hoy se recuerda como pies en la tierra, mirada en las estrellas. Es decir, un profundo realismo, un gran realismo, pero también un gran idealismo, ¿sí? Usted puede soñar todo lo que quiera, pero nunca levantar los pies de la tierra. Uno tiene que estar aterrizado, completamente aterrizado. Y a los 65 años, ¿qué le dice a uno el aterrizaje? Pues eso, que usted está de salida, Está llegando, sí. estamos en descuento, pero que hay una historia larguísima. Lo triste sería que no hubiera una historia de aquí para atrás. La historia ya quedó para atrás. Para adelante está esto. Y bueno, y nos iremos para el cielo a poner pereque, porque allá también seguiré molestando. Está bien, ingeniero. Eso sí. Eh, ¿Cuál es su sueño cumplido y cuáles serían esos sueños que tendría pendientes por cumplir? Pues como le decía, nunca fui de sueños. Yo fui de oportunidades. Cosas que me gustaría hacer, obviamente poder viajar, me encantaría unos viajecitos adicionales, me encantaría. Yo soy un gran admirador de Egipto y de Grecia, obviamente. Me encantaría volver a Inglaterra. Eh, hay una ciudad, yo tengo como 7 ciudades que me causan una fascinación profunda. Entre ellas está Washington, que es una ciudad de todos mis amores y todo el tiempo que yo pudiera estar allá lo gastaría con inmenso gusto. Eso sería una cosa que me encantaría hacer. Ir a un paseo por el río Nilo me parecería lo máximo, sencillamente lo máximo. Ojalá se pudiera hacer, pero no hay sueños. Una vez un estudiante me lo dijo en una clase, me dijo, a mí me impresiona que usted es un mono sin sueños. Y le dije, tiene toda la razón. Yo no soy ni de sueños ni de encaminar la vida para el logro de un sueño. Esa es una teoría muy vendida hoy a la gente. Sueñe todo lo que quiere y propóngase en hacer realidad sus sueños. Yo me inclino más es aproveche cada día, como la famosa frase de los poetas muertos, el carpe diem, que le decía el profesor a sus alumnos. Aproveche cada minuto, cada oportunidad y hágale, porque la vida pasa y pasa muy rápido. Así es, ingeniero. Finalmente, ingeniero, pues para terminar nuestro encuentro, ¿qué mensaje le daría usted a nuestros javerianos, a esa juventud que está recién comenzando sus semestres, a los que van como a mitad de carrera, a los que recién se van a graduar y a comenzar este mundo de experiencias? Una virtud que se ha perdido, que sean pacientes, que tengan paciencia. Esta es una vida de una intensidad impresionante, de un acoso
brutal, es un acoso de los medios, un acoso de la tecnología, el celular suena, está el mensaje acá, la publicidad allí, y la serenidad, la tranquilidad para disfrutar la vida se ha perdido completamente. Entonces, que le bajen a la intensidad, que aprendan a disfrutar, y en parte de eso es la paciencia, que valoren la serenidad, que valoren el silencio, ¿sí? Porque si se dejan llevar por el tobogán de este mundo regido por la tecnología y el dinero, que son los grandes indicadores de que usted ha tenido éxito, si a mí me miran con eso, pues soy un fracasado, un perdedor de grandes magnitudes. No, pero yo creo que la vida hay que medirla por el lado de la serenidad. No se dejen atrapar en eso. Segundo, que se preparen. Este es el momento de prepararse. No es el momento de las grandes responsabilidades. Esas les van a llegar, pero ese es el momento de la preparación. Y esa preparación tiene que tener una impronta, la excelencia. Que no se dejen atrapar por la mediocridad, porque el mundo les vende mediocridad a borbotones, ¿sí? Entonces hay que mantenerse en la línea de la excelencia. Cero camino atajo, cero. La honestidad, sin la menor duda, a toda prueba, la honestidad. En eso hay que insistirle a los muchachos, ¿sí? Más que en otras cosas. Y tal vez una palabra que ahora me viene a la cabeza, que en la vida hay límites, María Fernanda. En la vida hay límites, empezando por la duración de la vida. A mí no me gustan esas escuelas y esas teorías que el límite lo pones tú. Mentiras. El límite se lo pone la vida, en los años en que dura la vida, en los talentos, en los recursos, en el contexto, y que uno con eso que le dieron puede hacer grandes cosas, sin la menor duda. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Muchísimas gracias, ingeniero. Sé que aún quedan muchas historias más por contar de esta vida tan interesante. Esta seguirá siendo su casa, téngalo por seguro, ingeniero. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio, por compartir la parte de su vida, de su experiencia, de sus conocimientos con nosotros. La verdad es que son muy enriquecedores. Y pues deseamos tener Mono Cuartas por mucho más tiempo, téngalo por seguro, para que nos siga enseñando muchas más cosas de esa gran experiencia que ha tenido, ingeniero. Muchas gracias, María. Yo también deseo tener Mono Cuartas por otro ratico. Que así sea. Gracias, gracias. Pues, ingeniero, un feliz día, que esté muy bien y nos estamos viendo en otros espacios.